Libro de Epistemología y Metodología. Elementos para una teoría de la investigación científica. Autor Juan Zamaja. Capítulo 4. El análisis del proceso de investigación. En este capítulo, el autor nos va a dar a conocer cada una de las actividades que se irán desarrollando dentro de la investigación científica y todas sus características. Para comenzar, el autor nos habla de algunos conceptos fundamentales dentro de cada una de las investigaciones. Como primer punto, expone que Dewey fue uno de los primeros epistemólogos que propuso la investigación científica con el nombre de teoría de la investigación. Nos menciona también sobre otros personajes importantes quienes publicaron algo sobre la investigación científica, pero dentro de estas propuestas él detecta algunos problemas. Por ejemplo, que aún existe confusión en los criterios que se emplean en las etapas y que por otro lado aún existen dificultades para establecer una secuencia lógica. Ahora bien, algunos conceptos que él maneja dentro de este capítulo y que menciona son los que debemos de tener más claros a la hora de realizar una investigación. Número 1. Proceso de investigación. Es todo lo que un científico desarrolla en la investigación científica y que éste abarca otros dos conceptos fundamentales que son diseño y proyecto. Diseño de la investigación. Aquí se formularán estrategias metodológicas para resolver problemas dentro de la investigación. Y por último, proyecto de investigación. Aquí, él se refiere al documento que está destinado a un organismo que contiene la información sobre las metas, objetivos, el plan de actividades y todo lo que complementa una investigación. Ahora bien, él nos menciona las fases que debe llevar una investigación científica. Cabe destacar que él aquí nos aclara que decidió llamarlo fases y no etapas, porque etapas se refiere a que en cierto tiempo hay cambios, y al existir cambios, el objeto obviamente cambia, y en una fase no. Esta se refiere a que solo hay reconfiguraciones, pero el objeto siempre sigue siendo el mismo. Luego, nos da a conocer otro de los elementos importantes, que es la instancia de validación. Aquí, él nos expone los tipos de hipótesis que debe contener una investigación científica, pero para entender lo que esto significa, debemos saber qué significa el término validez. Este nos dice que el término se aplica a situaciones o hechos para definir que estos son congruentes y que cumplen con las reglas o normas en donde se pretende que éste sea incluido. Y es aquí donde entran las hipótesis, ya que éstas nos ayudarán a definir estas dudas y saber si lo que estamos estudiando será válido o no. Hipótesis sustantivas. Estas contienen las respuestas a los problemas más importantes o centrales de la investigación. Hipótesis auxiliares indicadoras. A estas también se les llama de validez y formulan hipótesis acerca de la validez de lo que estamos estudiando. Hipótesis operativas. Está basada en dos presupuestos, uno de ellos en donde se ve si las operaciones de medición han sido confiables y el otro donde nos dice si el instrumento que estamos estudiando es razonablemente confiable. Hipótesis retóricas. Estas intervienen en la organización y realización de todo, cuando ya será presentado ante el público. Aclarado esto, pasaré ahora a describir las fases que lleva una investigación. Dentro del concepto instancia de validación, se encuentra la fase 1 de planteamientos y la 2, que es de formulación. La primera tiene el fin de profundizar en el proceso donde se presenta el problema. Se debe realizar una discusión de problemas sobre lo que se va a estudiar y se comenzará a discutir también sobre las hipótesis. Por último, se hará una revisión sobre los conocimientos previos generales. Pasando ahora a la segunda fase, aquí ya se va a formular el problema del que se hablará y algunos otros que se vayan presentando. Entonces, al formular el problema como consecuencia, este traerá la formulación de hipótesis, en específico la sustantiva, es decir, el marco teórico, y por último se formularán los objetivos. La instancia de validación empírica se compone de la fase 3, donde se realizará el diseño de objeto, y la fase 4, donde se comenzará a diseñar los procedimientos. En la fase 3 se empezará a elegir qué fuentes se van a emplear en el estudio.
Se harán análisis de la estructura del objeto que se estudiará, de las hipótesis y cómo éstas se irán estructurando. De las fuentes de datos que se utilizarán también se hablará aquí. En la fase 4 se empezarán a tomar decisiones de los procedimientos donde se determinarán las unidades de análisis. Se hará un examen sobre las operaciones implicadas a fin de poder establecer el análisis de datos y también se determinará cómo se va a llevar a cabo el registro de datos, es decir, si utilizaremos encuestas, planillas, cuestionarios, etc. En instancia de validación operativa se incluye la fase 5 y 6. En la 5 se recolectarán y procesarán todos los datos que se han recabado. Se realizará el plan de actividades, la recolección de los registros de la información, se procesará la información y se comenzará con la tabulación y graficación de los datos recabados para empezar a hacer análisis y discusiones sobre ellos. La fase 6 hablará del tratamiento y análisis de datos. Aquí se interpretarán los datos y se interpretarán también las hipótesis ya formuladas. Por último, se discutirá y se analizará lo que se observa en las tablas o gráficas que se hicieron. Se empezará a defender las hipótesis. Por último, en instancia de validación expositiva, se verán las fases 7 y 8. En la número 7 se comenzarán a hacer informes sobre cómo va fluyendo la investigación, es decir, se hará como un tipo de exposición a las personas que estén interactuando con nosotros dentro de la investigación. En la fase 8, como última fase, aquí ya se darán a conocer públicamente los resultados obtenidos dentro de la investigación y entonces aquí ya se empezarán a validar los elementos empíricos, el compromiso que se tuvo con la tesis, es decir, aquí ya se evaluará todo lo que se fue desarrollando anteriormente. Y es aquí como se concluye que es con este capítulo 4. Juan Zamaja lo único que nos da son los elementos más importantes para comenzar a elaborar nuestra propia investigación científica.